La carta XR es una de las más utilizadas y se aplica principalmente cuando el tamaño de muestra es relativamente pequeño, cuando el número de muestras que se están graficando es menor a 10, menor o igual a 10. Vamos a suponer este conjunto de observaciones que provienen del monitoreo de alguna magnitud en particular, de alguna variable. Y podemos observar que en nuestra primera columna tenemos 10 muestras o 10 subgrupos, y cada una de esas muestras contiene 5 observaciones. Esto puede representar, por ejemplo, el monitoreo de una cierta magnitud. Por ejemplo, la temperatura, la humedad relativa, la presión atmosférica, el valor de error de un instrumento. Tenemos que para calcular el valor central de nuestra carta de control del tipo X, es para una tipo X, va a ser igual a la X doblemente testada. Esa doblemente testada significa el promedio de los promedios. Primero voy a obtener un promedio para cada uno de los subgrupos y después ya voy a obtener un promedio de todos los promedios. Para el caso del límite de control inferior va a ser igual a esa X doblemente testada menos un valor de A2. En este caso cada uno de los subgrupos cuenta con 5 observaciones, que es el valor de N minúscula. Por lo tanto el valor de A2 corresponde a 0.577. Y para eso primero determinamos X, una testada. Aquí es igual a la media o al promedio, que recordemos que con la función promedio del Excel podemos calcular la media de una serie de valores. Abrimos un paréntesis, seleccionamos los 5 valores que queremos promediar, cerramos nuestro paréntesis, damos Enter y obtenemos el valor promedio de esta serie de valores. Si yo arrastro esta celda de la esquina inferior derecha, automáticamente me va a determinar el promedio de cada una de las muestras o subgrupos. Ya tenemos entonces aquí el valor de X1 testada o X testada una sola vez para cada una de las muestras, pero a mí me interesa X doblemente testada, y esa X doblemente testada va a ser igual al promedio, abrimos paréntesis, de esos promedios. Seleccionamos todas las celdas, cerramos paréntesis, damos Enter y obtenemos el valor de 5.054, que es el promedio de estos promedios. Ya tenemos entonces el valor de esta X doblemente testada. Ya tenemos A2 a través de la tablita, 0.577, y nos falta R testada. Para eso primero vamos a determinar el valor de R, y va a ser igual al valor máximo de estas 5 lecturas o 5 observaciones de esta primera muestra menos el valor mínimo, que en este caso sería 5.1 menos el valor más pequeño, que es de 5, y nos va a dar un resultado de 0.1. Sin embargo, el Excel nos puede ya realizar esta función de diferencias entre máximos y mínimos a través de la función que se llama max, de máximo. Abrimos paréntesis, seleccionamos los 5 valores de la primera muestra o subgrupo, cerramos nuestro paréntesis, damos Enter y aquí tenemos que el valor máximo de estos 5 valores es de 5.1, pero a mí me interesa el valor máximo menos el valor mínimo. Regreso a la misma fórmula de Excel en esa misma celda y ahora le resto el valor mínimo utilizando la función min. Abro paréntesis, selecciono mis 5 valores, cierro paréntesis y estoy obteniendo ya el valor de 0.1, que es el valor máximo menos el mínimo. El máximo es 5.1 y el mínimo es 5, por lo tanto la diferencia es 0.1 y aquí lo tengo para cada valor de R. Si yo arrastro esta celda a través de toda la columna, pues voy a obtener el valor de R para cada una de las submuestras, de cada uno de los subgrupos, y con eso ya tengo el valor de R. Pero me interesa R testada. ¿Cómo determino R testada? R una vez testada. Bueno, esto va a ser igual
al valor promedio de las R's. Por lo tanto voy a seleccionar los valores de todas mis R's, cierro mi paréntesis, le doy enter y ya tengo mi valor de R testada. Vamos a empezar con nuestro límite central, que va a ser igual, como dice aquí en nuestra fórmula, igual a la X doblemente testada, que es igual a este valor. Por lo tanto voy a hacer referencia a esta celda a través de un igual, doy enter y ya tengo mi valor del límite de el valor central de mi carta de control. Ahora voy a calcular el límite de control inferior. Ese límite de control inferior podemos observar de la fórmula que va a ser igual a X doblemente testada, que es este valor, lo selecciono, menos la multiplicación de A2, que vale 0.577, por el valor de R testada, que es 0.14. Por lo tanto voy a abrir un paréntesis y voy a multiplicar el valor de A2, voy a seleccionar la celda, 0.577, por el valor de R testada, que es 0.14. Cierro mi paréntesis y ya tengo mi valor de mi límite de control inferior. Ahora vamos a calcular el límite de control superior y va a ser igual al valor de X doblemente testada, que es este, más, abrimos paréntesis, el valor de A2, que es igual a 0.577, por el valor de R testada, que es 0.14, lo cerramos y ya tengo mi valor de límite de control central, inferior y el superior. Tengo las herramientas necesarias para elaborar mi carta de control del tipo X. Vamos a verlo a través de un gráfico. Por lo tanto selecciono la columna de las submuestras y selecciono la columna de los valores promedios de las X. Y como les comentaba, presionando la tecla control podemos hacer esas selecciones en diferentes posiciones de nuestra hoja de cálculo. Posteriormente me voy a la sección de insertar, al área de dispersión, y voy a seleccionar este gráfico. Y aquí puedo observar que en el eje inferior tengo los valores de la muestra. Vamos a ponerle un título. Recordemos que de la carta XR se va a derivar una carta X y una carta R. Esta corresponde a la carta X. Ahora lo que voy a hacer es adicionar una nueva serie. Esta serie le vamos a llamar datos. Selecciono los puntos, me voy aquí donde dice seleccionar datos, presiono el botón derecho de mi mouse y me voy a la parte de seleccionar datos. Y aquí donde dice series 1 lo vamos a editar y le vamos a colocar el nombre de datos. Es lo único que vamos a mover. Le damos a aceptar, nuevamente aceptar, y ya le coloqué un nombre a esta serie que corresponde a los datos que obtuve de mis repeticiones o de mi monitoreo. Ahora vamos a graficar los valores del límite central, inferior y el superior. Para eso vamos a seleccionar nuevamente los puntos en el gráfico y con el botón derecho posicionado en alguno de los puntos le damos ahí mismo seleccionar datos, pero ahora vamos a agregar una nueva serie que le vamos a llamar LC, que es el valor central. Aquí me pide después en esta casilla los valores de X de esa serie. Podemos observar que estoy seleccionando el primero y el último de los valores de las muestras. Esto para tener un valor inicial y un valor final. Y ahora me voy a los valores de Y. Ya tengo el valor de 1 y 10 en mi gráfica en el eje X. Significa que me va a aparecer un punto en el 1 y me va a aparecer un punto en el 10. Ahora me falta decirle qué valor de Y deseo que aparezca ese punto. Y me voy aquí a la sección donde dice valores Y de la serie, lo selecciono y en este caso voy a seleccionar dos veces el valor de la línea central. Lo selecciono una vez, presiono la tecla control de mi computadora y lo vuelvo a seleccionar dos veces y podemos observar que me va a aparecer aquí dos veces la misma celda. Doy a aceptar, nuevamente aceptar, y ya tengo un valor
en mi muestra número 1 y un valor en mi muestra número 10. Con el botón derecho le vamos a dar aquí donde dice cambiar tipo de gráfico de series, para que lo podamos visualizar ya no como un punto sino como una línea y sea visualmente más claro para nosotros. Y me voy a colocar en esta sección, ¿sí?, donde están las líneas sin los puntos, por lo tanto solo me va a aparecer una línea recta. Le doy a aceptar y ya me apareció mi línea central. Significa que esta es la media de mis valores que acabo de medir. Ahora lo que necesitamos es graficar el límite de control inferior y el límite de control superior. El procedimiento va a ser similar y esto es lo que se le llama carta de control tipo XR, y en este caso corresponde a la carta X. Lo que viene a continuación es una carta R. Este es nuestro valor de la carta X, y aquí podemos observar que mi valor central está graficado a través de esta línea y vale 5.054. El límite de control inferior está representado por esta línea y vale 4.973, y mi límite de control superior está graficado por esta línea morada y vale 5.135. Significa que mientras mis datos permanezcan dentro de estas líneas de control, se puede decir que tiene un comportamiento típico, normal, aceptable, o por lo menos dentro de lo esperado. Pero cuando existe un valor como por ejemplo este en particular, que rebasa el límite de control, ya sea superior o inferior, significa que aquí en esta medición en particular existió alguna anomalía, algo sucedió. Pudo haber sido algún cambio brusco en la magnitud que se está midiendo, algún error de medición, algún error del metrólogo, alguna condición no contemplada, y que eso hizo que se sesgara este valor en particular. Y este tipo de cartas lo que nos permiten es ir monitoreando cómo se van comportando nuestros valores con el paso del tiempo. ¿Qué es un estudio R&R? Es un análisis estadístico de lo que es la repetibilidad y la reproducibilidad de las mediciones. Un análisis R&R nos permite identificar variabilidad entre muestras, entre diferentes muestras, o entre diferentes operadores, o también la interacción que existe entre las muestras y los operadores. Por lo tanto, podemos determinar esa variabilidad a través de este tipo de estudios, y para eso usualmente tenemos estudios R&R de un factor y estudios R&R de dos factores, como vamos a ver a continuación. Aquí tenemos el grupo de lecturas para el metrólogo 1, para el metrólogo 2 y para el metrólogo 3. El primer paso, recordemos, que es determinar la varianza de las lecturas de cada metrólogo. Por lo tanto, vamos a determinar var de MI, y este va a ser igual a la varianza .s, porque corresponde a una muestra. Abrimos paréntesis y vamos a seleccionar las 4 lecturas de nuestro primer metrólogo. Cerramos el paréntesis y a través de esta función del Excel var.s vamos a poder calcular la varianza de ese metrólogo. Y recordemos que nos da un valor de 3. Si yo extiendo esta fórmula al metrólogo 2 y al metrólogo 3, me da un valor de 2 y 2 respectivamente para el metrólogo 2 y 3. Ahora, ¿cómo determinamos la media de la variabilidad de las MI? Bueno, aquí vamos a agrupar las celdas. Entonces va a ser igual al promedio, abrimos paréntesis, de las varianzas de los 3 metrólogos, lo cerramos y nos arroja un valor de 2.33. Vamos a determinar entonces ahora la repetibilidad, que llamamos SR, y dijimos que esto lo íbamos a calcular a través de la raíz cuadrada de la media de las varianzas, que es 2.33. Lo cerramos y obtenemos un valor de repetibilidad de 1.53. Se puede decir que este es el valor promedio de la variabilidad de cada uno de los metrólogos, por eso le llamamos repetibilidad.